Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta ocasión nos vamos a dirigir a la página 124 de tu libro de literatura para hablar sobre el tema del párrafo de comparación o contraste. Estamos terminando los temas programados para la unidad número 6, así que hoy vamos a hablar sobre las formas en las cuales nosotros podemos escribir los diferentes tipos de párrafos. Ya en una unidad anterior hemos visto el párrafo de problema-solución y hoy nos toca el párrafo de comparación o de contraste. Vamos a iniciar, como siempre, conceptualizando y recordando que los párrafos son uniones de oraciones que tienen un sentido en específico. En este caso, este párrafo de comparación se va a caracterizar por enfrentar dos o más elementos, indicando ya sean similitudes o diferencias entre estas ideas. ¿Qué nos quiere decir este primer concepto? Los párrafos de comparación, queridos estudiantes, se van a centrar en comparar, en enfrentar dos ideas diferentes una con la otra. Es decir, voy a hacer comparaciones ya sean de ideas, ya sean de objetos, de personas, de situaciones, pero voy a ir comparando, indicando cosas parecidas entre estas y cosas diferentes también entre estas mismas. Para que yo pueda comparar diferentes situaciones, tengo que seguir ciertos criterios. ¿A qué me refiero con esto? No puedo comparar cualquier cosa con cualquier cosa. Es decir, no puedo empezar a comparar una hormiga con un elefante, por ejemplo. No hay ningún sentido de comparación entre un insecto y un mamífero gigante. Entonces, cuando nosotros queramos comparar algo dentro del párrafo, tenemos que seguir ciertos criterios, ciertas reglas al momento de comparar. Número 1, tenemos que definir los elementos que queremos comparar. Es decir, ¿qué quiero comparar en mi párrafo? Puedo comparar ideas y conceptos, es decir, puedo comparar la idea de amistad con el concepto de amistad, por ejemplo. Puedo comparar objetos con personajes, dependiendo de qué tipo de comparación yo quiera hacer, puedo hacerlo también. Y tengo que establecer las categorías para analizar las semejanzas y diferencias. ¿Qué voy a comparar de esto, de estos seres? ¿Qué cosas quiero comparar? Puedo comparar su contenido o su forma. En el caso de objetos y personajes, por ejemplo, yo puedo querer comparar, el trabajo con una persona. Entonces puedo comparar qué cosas se hace el trabajo, cómo la persona se adapta a este trabajo y voy a ir realizando comparaciones. También puedo comparar causas y consecuencias, es decir, yo puedo comparar qué causas tiene cierta situación, qué consecuencias y puedo ir estableciendo criterios de comparación. Número 3, verificar los resultados derivados de la comparación. ¿Qué significa esto? Que yo puedo identificar qué cosas he comparado, cómo he realizado esta comparación y lo más importante me va a permitir establecer una conclusión. Es decir, uno no compara por comparar, tengo que concluir en algo. Tengo que terminar mi párrafo, conclusión, que llegue a un criterio en el cual comparar estos dos elementos, pues a decir si uno es mejor u otro es mejor, ¿no? O puedo simplemente mantenerlos en equilibrio. Entonces, tengo que establecer una conclusión dentro de mi comparación. Esto me va a ayudar bastante a mí como para poder escribir diferentes tipos de textos, ya sean un cuento, una novela, un texto científico. Me ayuda a establecer cómo quiero comparar seres, personas, objetos, situaciones, etc. Vamos a pasar ahora a hablar acerca del esquema de organización de un párrafo de comparación. Existen dos tipos de esquemas de organización del párrafo. Uno de ellos va a ser ideas contrapuestas. ¿Qué significa ideas contrapuestas? Yo voy a presentar el tema, es decir, qué cosa estoy comparando, y puedo ir presentando las ideas intercaladas. ¿Qué significa esto? Presento una idea, supóngase que quiero comparar a los aviones con los barcos. Entonces presento una idea de transporte y digo los aviones van por el cielo, luego digo los barcos van por el mar y voy haciendo una intercalación entre las descripciones de estas dos ideas, ¿no? Puedo ir intercalando una con la otra. Y luego tenemos las ideas de separación, es decir, presentar ideas o conceptos en orden.
Puedo primero hablar acerca de los aviones y en el segundo en las siguientes líneas, puedo hablar acerca de los barcos. Entonces puedo hacer una mezcla, a eso se le llama ideas contrapuestas, o puedo explicar primero uno, luego el otro y al final recién compararlos. Ideas de separación. Dos formas de escribir un párrafo. Tenemos dentro de nuestro texto de literatura varios ejemplos. Acá vamos a leer uno que nos presenta el libro en la página 124 y nos dice: en lo que respecta a la dimensión física de un libro, hay dos alternativas claras en el mercado: los libros electrónicos y los libros convencionales. Quiero que te fijes que a partir de la primera oración ya tenemos a los elementos comparados. ¿Qué estamos comparando? Los libros electrónicos y los libros convencionales, los impresos, los que ya conocemos. Entre las ventajas del libro electrónico están su fácil transporte, su costo más bajo y la posibilidad de almacenar muchos textos en un espacio relativamente pequeño. ¿Qué estoy comparando? Estoy comparando, número 1, el transporte. Número 2, el costo. Y número 3, el almacenamiento. ¿Dónde puedo ponerlo? Ustedes saben que es más fácil tener libros en el celular que tenerlos en físico, porque todos los libros tienen un precio bastante elevado y no siempre tenemos dónde ponerlos. Entonces, acá estamos realizando una comparación de 3 aspectos: el transporte, los beneficios que tiene un libro virtual frente a un libro no convencional, el costo de ambos y el almacenamiento. Hoy existen cientos de lectores que han optado por el libro digital, a pesar de que mantienen que un libro físico tiene un valor emocional que el libro digital no posee. En cambio, los libros convencionales suponen un peso individual que depende de cada tomo, precios que en muchos casos son prohibitivos y la necesidad de contar con una biblioteca cuando se tienen varios ejemplares. Una vez más, acá estamos comparando la calidad, la cantidad de los libros virtuales contra los libros convencionales. Dentro de los párrafos de comparación, jóvenes, nosotros vamos a utilizar bastantes nexos. ¿Qué es un nexo? Los nexos son palabras de enlace que yo voy a utilizar dentro de los párrafos. Utilizar 2 tipos de nexos principales: los de diferencia y los de semejanza. Entonces, si ustedes están escribiendo un texto y están comparando dentro de este texto, pueden utilizar estas palabras. Por ejemplo, para indicar diferencia, utilizo palabras como por el contrario, en cambio, de otra manera, no obstante, etc. Si yo quiero comparar semejanzas, algo se parece a, utilizar palabras como asimismo, al igual que, ambos, tanto como, etc. Entonces quiero que te fijes, querido estudiante, que dentro de los párrafos de comparación yo puedo primero comparar los 2 elementos. Tengo que ver los aspectos que voy a comparar, qué cosas quiero comparar de estos 2, y tengo que utilizar nexos. Dentro de la clase vamos a tener bastantes ejemplos de esto y vamos a ir sacando también cuáles son los elementos comparados, vamos a sacar qué aspectos estamos comparando de estos y cuáles son los nexos. Los nexos, jóvenes, son muy importantes dentro de un párrafo, entonces es importante que tú tengas muy presente estos nexos que hemos visto más adelante, ¿no? Entonces, como verás, vamos a tener varios ejercicios que los vamos a resolver en la clase en vivo. Muchas gracias por tu atención. Te espero en la clase para resolver todas tus dudas y trabajar también nuestro cuadernillito.